Lo que están a punto de escuchar no es apto para corazones débiles. El mundo creyó que Paquita, la del barrio, murió por causas naturales, pero la verdad es mucho más oscura. Un doctor que desapareció, registros médicos borrados y amenazas a quienes intentaron hablar. Algo no cuadra y las pistas apuntan a que su muerte no fue un accidente. ¿Quién quería silenciarla? ¿Qué intentan ocultar? Descubre la verdad en esta historia impactante y suscríbete para más revelaciones escalofriantes. El mundo amaneció con una noticia devastadora. Paquita, la del barrio, había muerto. La prensa repitió la versión oficial como un mantra. Falleció en su hogar, tranquila, rodeada de su familia. Sin embargo, en las sombras de su residencia, en los pasillos donde por años resonaron sus canciones y sus frases de desdén hacia los hombres traicioneros, había un secreto que nadie quería contar. Algo no cuadraba. La madrugada de su muerte no fue silenciosa como dijeron. En la oscuridad, entre las 3 y 4 de la mañana, un grito desgarrador rompió la calma. No fue un susurro, ni un murmullo de agonía. Fue un grito de desesperación, un llamado de auxilio que heló la sangre de quienes lo escucharon. Un trabajador de su casa, cuyo nombre no ha sido revelado por seguridad, confesó que ese sonido le erizó la piel. Aseguró que lo escuchó desde el pasillo y que cuando se acercó a la habitación de Paquita, la puerta estaba cerrada con llave. Nadie respondió cuando tocó. Nadie abrió. Un detalle aún más inquietante vino de una vecina que por casualidad estaba despierta a esa hora. Desde su ventana vio movimiento en la casa de la cantante. Sombras que se desplazaban con rapidez, luces que se apagaban y encendían, y lo más extraño, personas saliendo de la residencia a toda prisa antes del amanecer. No fue hasta mucho después que la noticia de su muerte salió a la luz. Si todo fue tan natural como dijeron, ¿por qué alguien salía corriendo de la casa en plena madrugada? Lo que más llamó la atención fue la velocidad con la que la familia publicó un comunicado oficial. Apenas unas horas después, ya tenían preparada una declaración perfectamente estructurada. Paquita, la del barrio, ha fallecido en su hogar debido a complicaciones de salud. Pedimos respeto para la familia en este momento de dolor. La frialdad de esas palabras contrastaba con el misterio que rodeaba sus últimos momentos. Nadie salió a dar declaraciones en persona. Ningún familiar apareció ante las cámaras. Todo se manejó con un hermetismo absoluto, como si temieran que alguien dijera algo que no debía. Otra pieza clave del rompecabezas fue el médico de Paquita. En casos así, los doctores suelen hablar con la prensa, explicando la causa de muerte y confirmando que todo ocurrió como debía. Pero esta vez, el doctor personal de la cantante desapareció del ojo público. Un reportero intentó contactarlo y recibió una respuesta inquietante por parte de su asistente. El doctor no hará declaraciones sobre el caso. Algo lo estaba deteniendo. Algo que no podía decir. Horas antes de su muerte, Paquita había tenido un comportamiento extraño. No quiso comer, algo inusual en ella. No tenía ánimos de hablar con nadie y permaneció encerrada en su habitación. Su voz sonaba extraña, más débil de lo normal, como si estuviera bajo el efecto de algo. Su asistente intentó entrar para llevarle su medicamento, como lo hacía todas las noches, pero se encontró con algo inesperado. Antes de que pudiera tocar la puerta, una voz la detuvo. «No necesitas entrar, yo me encargo». La empleada nunca supo quién le habló, pero sí recuerda que la puerta se cerró con firmeza y no pudo volver a entrar hasta la mañana siguiente, cuando Paquita ya estaba muerta. La familia no llamó a emergencias de inmediato. No pidieron ayuda médica. No hicieron preguntas. En cambio, se encerraron en una habitación a puerta cerrada durante más de una hora antes de hacer pública la noticia. Nadie sabe qué se dijo en ese encuentro, pero lo que es seguro es que la versión oficial fue planeada meticulosamente. Un periodista intentó investigar más a fondo, pero recibió una advertencia. Déjalo así. Sin embargo, algo tan grande no se puede ocultar para siempre. Las dudas siguen creciendo, los testigos comienzan a hablar, y la verdad, esa verdad que tantos intentan enterrar, está a punto de salir a la luz. El hermetismo sobre la muerte de Paquita, la del barrio, se mantuvo durante días. La familia insistía en la versión oficial. Falleció tranquilamente, sin sufrimiento, víctima de las complicaciones de su delicado estado de salud. Sin embargo, la incertidumbre crecía y el público no estaba satisfecho con las respuestas. Había demasiados cabos sueltos, demasiados rumores,
demasiadas contradicciones. La primera grieta en la historia oficial surgió cuando un reportero de espectáculos logró contactar a una fuente médica anónima vinculada al caso. Esta persona aseguró que el acta de defunción no contenía una causa de muerte clara. Se mencionaba un fallo orgánico, una descripción vaga que podía significar cualquier cosa. Lo más alarmante fue que no hubo autopsia. En circunstancias normales, cuando una figura pública fallece de manera inesperada, los médicos recomiendan hacer una autopsia para descartar cualquier irregularidad. Pero en este caso, la familia se negó rotundamente. Según una fuente cercana, no querían que el cuerpo fuera examinado, pidieron que todo se manejara en privado. Entonces la pregunta era obvia: ¿qué estaban ocultando? Días después, un reconocido periodista de investigación recibió un mensaje anónimo. Un número desconocido le envió un audio con una voz distorsionada que decía: si de verdad quieres saber qué pasó con Paquita, busca a su médico. Él tiene la verdad. Pero cuidado, hay gente que no quiere que hable. El mensaje era claro y perturbador. Alguien sabía lo que realmente había pasado y quería que el mundo lo supiera. La investigación llevó a un nombre: el doctor Alejandro Gutiérrez, médico de confianza de Paquita durante más de 10 años. La sorpresa fue que, desde la muerte de la cantante, el doctor se había alejado completamente de la opinión pública. No había dado entrevistas, no respondía a llamadas y parecía haber desaparecido. El periodista se dio a la tarea de encontrarlo y, después de varios intentos fallidos, logró concertar una reunión secreta. El encuentro se dio en un lugar discreto, lejos de cámaras y micrófonos. El médico llegó con gafas oscuras y una actitud claramente nerviosa. No quería ser grabado, no quería ser identificado. Miraba a su alrededor constantemente, como si temiera que alguien los estuviera siguiendo. Finalmente, con voz temblorosa, soltó la bomba que cambiaría todo. Paquita no murió como dicen, no fue una muerte pacífica. El periodista se quedó en silencio, esperando que continuara. El doctor tomó aire y, con un tono de desesperación, confesó la verdad que había estado ocultando. Yo la vi antes de que muriera. No estaba bien, pero su estado no era tan grave como para morir esa noche. Algo pasó en esas horas, algo que no fue natural. Y cuando quise exigir respuestas, me dijeron que me alejara del caso. El periodista preguntó directamente si creía que Paquita había sido víctima de algo más que una simple enfermedad. El médico no respondió de inmediato. Parecía dudar, como si supiera que decir demasiado podría ponerlo en peligro. Finalmente, susurró algo que dejó helado al reportero. No puedo asegurarlo, pero hay signos que no concuerdan con una muerte natural. Yo sé lo que vi en su cuerpo y sé lo que no me dejaron decir. El periodista insistió en que diera más detalles, pero el doctor se levantó abruptamente y se marchó. Antes de irse, le dejó una última advertencia. Tengan cuidado. Hay personas poderosas que no quieren que se sepa la verdad. El reportero se quedó paralizado. Había recibido la confirmación de lo que muchos sospechaban. La muerte de Paquita no fue tan simple como la familia decía. Pero entonces surgió otra pregunta escalofriante. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y hasta dónde llegarían para ocultarlo? El periodista, que había conseguido hablar con el doctor Alejandro Gutiérrez, estaba convencido de que la muerte de Paquita, la del barrio, escondía un secreto peligroso. Pero sin pruebas concretas, todo quedaba en el aire. Necesitaba algo más sólido, algo que demostrara que la versión oficial no era más que una cortina de humo. La clave podría estar en su historial médico, en los últimos exámenes que le hicieron antes de morir, en los informes que solo su doctor conocía. Pero el problema era que toda la documentación había desaparecido. El periodista intentó contactar a trabajadores del hospital donde Paquita solía atenderse. Casi todos se negaron a hablar y algunos incluso parecían asustados. ¿Por qué tanto miedo? Finalmente, después de insistir, una enfermera accedió a reunirse con él en secreto. Lo que le contó fue impactante. El día antes de la muerte de Paquita, ella había estado en el hospital para una revisión. Se quejaba de fatiga, pero sus signos vitales estaban estables. Nada indicaba que le quedaran pocas horas de vida. El médico que la atendió incluso le recomendó reposo y le dio el alta sin mayor preocupación. Pero lo más alarmante vino después. Cuando supe que había muerto, intenté revisar su expediente, pero algo extraño pasó. El archivo desapareció, como si nunca hubiera existido. El periodista no podía creerlo.
Borrar un expediente médico de una figura pública no era algo fácil ni común. Alguien con poder se había asegurado de eliminar cualquier rastro de lo que realmente pasó en sus últimas horas. Pero la enfermera tenía algo más. A mí me enseñaron que cuando alguien muere, el cuerpo deja ciertos signos dependiendo de la causa. Pero cuando vi a Paquita, algo no cuadraba. Su piel tenía un color extraño. No parecía una muerte natural. ¿Era posible que Paquita no hubiera muerto por causas naturales? El periodista empezó a investigar con especialistas forenses. Mostró imágenes filtradas de su última aparición pública, intentando obtener respuestas. Uno de los expertos, sin conocer la historia completa, hizo una observación inquietante. A simple vista no puedo asegurarlo, pero hay ciertos signos en su rostro que podrían ser compatibles con una intoxicación. Es un dato interesante, pero sin una autopsia es imposible confirmarlo. ¿Intoxicación? El periodista recordó que el doctor Gutiérrez había dicho algo clave. Yo sé lo que vi en su cuerpo y sé lo que no me dejaron decir. ¿Acaso estaba insinuando que Paquita no había muerto por enfermedad, sino por algo que alguien más le administró? Aquí es donde la historia tomó un giro aún más oscuro. A través de una fuente anónima, el periodista recibió un documento confidencial. El verdadero reporte de la última revisión médica de Paquita. En él, quedaba claro que no había signos de que estuviera al borde de la muerte. No tenía infecciones. Su corazón estaba estable y sus órganos funcionaban dentro de lo esperado. Si eso era cierto, ¿cómo es posible que en menos de 24 horas estuviera muerta? El periodista ya no tenía dudas. Alguien había intervenido en la muerte de Paquita. Pero la gran pregunta era, ¿quién estaba detrás de todo esto? Justo cuando estaba por hacer públicas sus investigaciones, recibió un mensaje que lo hizo estremecer. Era un número desconocido. Si sigues con esto te vas a arrepentir. El periodista sintió un escalofrío. Alguien lo estaba vigilando. Pero ya no había vuelta atrás. El mundo merecía saber la verdad. El periodista sabía que estaba a punto de destapar uno de los secretos más oscuros de la industria del entretenimiento. Lo que había descubierto hasta ahora era escalofriante. Los registros médicos desaparecidos, la declaración del doctor Gutiérrez, las señales extrañas en el cuerpo de Paquita y la posibilidad de una intoxicación. Pero justo cuando estaba listo para publicar su informe, las amenazas se hicieron más directas. Un sobre anónimo llegó a la redacción del medio para el que trabajaba. En su interior había una sola hoja con una advertencia escrita a mano. Deja el caso o te van a silenciar como a ella. El periodista se quedó helado. ¿Silenciar como a ella? Esa frase lo confirmaba todo. Paquita no murió de causas naturales. Alguien la había callado. ¿Pero por qué? ¿Quién tenía motivos para querer su muerte? Las teorías comenzaron a surgir. Algunos decían que sabía demasiado sobre ciertas figuras poderosas del mundo del espectáculo y la política. Otros aseguraban que había firmado un contrato que la obligaba a seguir trabajando, y cuando quiso retirarse, se convirtió en un problema. El periodista intentó contactar nuevamente al doctor Gutiérrez, pero su teléfono estaba desconectado. Cuando fue a su consultorio, descubrió que había cerrado repentinamente y nadie sabía de su paradero. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. El miedo comenzó a invadirlo. Había algo muy grande detrás de la muerte de Paquita, algo tan peligroso que incluso las personas que sabían la verdad estaban desapareciendo. Finalmente, la familia de la cantante emitió un comunicado inesperado. Negaban todas las versiones que estaban circulando y amenazaban con acciones legales contra quien intentara ensuciar su memoria. Pero el periodista sabía que la presión venía de más arriba. Los medios de comunicación dejaron de hablar del tema de un día para otro. Los programas de espectáculos que antes especulaban sobre la muerte de Paquita cambiaron de tema abruptamente. El caso se enterró. La verdad fue silenciada. Pero las dudas quedaron en el aire. El mundo siempre recordaría a Paquita la del barrio como una leyenda, pero su muerte seguiría siendo uno de los misterios más oscuros y controversiales del espectáculo.